de las palabras a los hechos. Y hoy vamos a ver el segundo capítulo del libro de los Hechos, en el cual se habla de 3 cosas claves para todo el libro. Pero sobre todo, son 3 cosas claves que siguen siendo importantes para la iglesia hoy en día. La unanimidad de los creyentes que ya comenzamos a ver la semana pasada, la llenura del Espíritu y el ministerio evangelizador de la iglesia. La semana pasada hablábamos de cómo los discípulos en el aposento alto estaban unánimes, en un mismo espíritu, un mismo sentir, esperando que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo, después de que Jesús les dijera que fueran a Jerusalén y esperaran ahí. Veíamos la importancia de obedecer, de salir de nuestra zona de confort antes de ver lo nuevo de Dios para la iglesia, la importancia de confiar en Él, de dar pasos de fe, de avanzar. Y hoy quiero que sigamos estudiando juntos qué es lo que ocurrió después, qué pasó, qué ocurrió luego de que los apóstoles obedecieran a Jesús y por qué era necesario que hicieran exactamente lo que se les pidió. Y hay algo que debemos entender. Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Y pareciera fácil, porque es algo que es muy fácil de entender intelectualmente. Entendemos muy bien que Dios tiene más conocimiento, más poder, más autoridad, pero al momento de actuar de acuerdo con esta verdad, se nos hace como más difícil. Se nos hace difícil tener esa actitud de confianza, de saber, Dios sabe más cosas que yo. Dios es soberano, Dios lo controla todo, Dios sabe lo que va a ocurrir, Dios sabe por qué están pasando las cosas, pero en el momento de creer, de confiar en Él, se nos olvida eso. Se nos olvida que Él ya tiene el control de todo. Y muchas veces hacemos oraciones diciendo, Señor, toma control de esta situación. El Señor nunca ha perdido el control de nada. El Señor tiene control de todo. Dios sabe cosas que no sabemos, Dios ve cosas que no vemos, Dios tiene planes que a veces no conocemos y lo único que nosotros podemos hacer es confiar en Él y obedecer. En Hechos 1, 4 y 5 Jesús le dice a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esta palabra esperen en griego es la palabra perimeno y quiere decir esperar, pero no solo esperar, lleva una idea de esperar con expectativas, esperar con esperanza. Perimeno es esperar expectante sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Dios hará algo nuevo, algo en tu iglesia, algo en tu vida. Perimeno es esperar expectantes y permanecerle fiel mientras esperamos, pase lo que pase. Perimeno es esperar con fe y anticipación, algo que ciertamente ocurrirá, esperar sabiendo que tenemos a un Dios fiel, que nuestro Dios es poderoso. Y no todos están dispuestos a esperar de esta forma, con esta confianza. No todos están dispuestos a creer sin antes verlo, comprobarlo. Y es un problema muy común la falta de fe. ¿Y quién me dice que va a funcionar? ¿Quién me dice que Dios actuará? Eso es tener fe. Perimeno, es la espera de un discípulo de Jesús, es la espera de un hombre, una mujer que tiene fe y confía en el Señor. Y la Biblia dice que los discípulos esperaron, obedientes como Jesús les dijo. La semana pasada veíamos la importancia de ser formado y veíamos que los discípulos en el Monte de los Olivos pasaron mucho tiempo con Jesús, en intimidad con Él, preguntándole cosas, aprendiendo de Él, tuvieron un tiempo de formación y después vimos también la importancia de mirar hacia el lugar correcto, de enfocarnos hacia la buena dirección, que a veces estamos enfocados en cosas incorrectas, equivocadas y Dios nos quiere llevar a otro lugar, mirar al lugar correcto. Y después vimos la importancia de salir de nuestra zona de confort. Los discípulos salieron del Monte de los Olivos y se dirigieron a Jerusalén con la consigna de esperar ahí. Y en eso terminamos la semana pasada en nuestra predicación. Y en esa espera, la Biblia nos enseña que los discípulos estaban unánimes. El mensaje de hoy lleva por título Unánimes. Y ese título refleja la actitud que debemos tener. No solo cuando todo va bien, no solo cuando nuestros ojos alcanzan a ver la bendición, no solo cuando las cosas salen como nosotros queremos o esperamos.
Debemos permanecer unánimes como iglesia, como familia, firmes en la fe, mismo cuando las cosas no van como quisiéramos, mismo cuando nuestros sueños parece que se derrumban, mismo cuando recibimos malas noticias o mismo cuando pareciera que las promesas de Dios tardan en cumplirse. Perimeno es esperar expectante lo que Dios hará. Unánimes en todo tiempo, no dependiendo de las situaciones externas, pero más bien dependiendo en todo tiempo de Dios, unánimes apegados a Él, unánimes fieles a Él, porque ciertamente cumplirá sus promesas. Y en el primer capítulo de Hechos, vemos como Jesús les pide a sus discípulos que esperen en Jerusalén. Y en el capítulo 2 veremos lo que ocurre cuando estaban ellos esperando. Leamos juntos el principio del capítulo 2. Dice lo siguiente, Hechos 2. 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pareciera que me estoy repitiendo, pero quiero insistir en esto. Unánimes. Uno de los puntos claves que ya hemos compartido, esa unanimidad que había a los inicios de la iglesia, algo clave para el avance de la obra. Veíamos la semana pasada en detalle un poco esta palabra, unánime, que quiere decir estar juntos por una causa, unidos por una causa mucho mayor a nosotros mismos, unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, apasionados por el Señor en un solo espíritu. Hoy quiero ir un poco más allá con esta palabra, unánimes, porque cada vez que aparece en el libro de los Hechos es para hablar de una situación específica. Esta palabra aparece 11 veces en el libro de los Hechos. Y como les decía, cada vez es algo particular donde Dios nos está apuntando. Aparece primeramente en Hechos 1:14, unánimes en oración. La iglesia está unánime orando. Hechos 2:1, unánimes en un mismo lugar. Había fraternidad, coinonía, estaban juntos físicamente en un mismo lugar. 2:14, unánimes en el templo. Aquí hablamos de evangelización, de trabajo. Unánimes en el templo. Cuando nosotros lo leemos, a veces nos podemos imaginar que los discípulos estaban en la iglesia. Estaban con los hermanos, estaban compartiendo, hubo un tiempo de alabanza, subió el pastor, hicimos la Santa Cena. No era así. Unánimes en el templo, no era un templo cristiano, era un templo judío. Eso quiere decir que ellos estaban trabajando, estaban evangelizando, unánimes predicando en el templo, por eso estaban en ese lugar. Hechos 2:24, unánimes en la alabanza, en acciones de gracia, sus labios llenos de alabanza. Hechos 5:12 nos cuenta que en medio de esa unidad Dios hacía milagro. Y en Hechos 8:6 nos muestra que una escena donde los inconversos, gente que no cree, unánimes escuchan lo que los apóstoles enseñan después de ver esos milagros. Y más adelante, 15:25 nos muestra que la iglesia unánime tomaba decisiones, unánimes avanzaban en una misma dirección. Pero esta misma palabra, unánimes, también está usada en 3 situaciones negativas para la iglesia. Hechos 7:57, unánimes se lanzaron sobre Esteban para apedrearlo, los enemigos de la iglesia. Hechos 18:12, unánimes se levantaron contra el apóstol Pablo. Hechos 19:29, unánimes en la ciudad de Éfeso. El pueblo se unió contra la iglesia que predicaba cosas que iban en contra de sus valores y sus dioses. Hay un mundo que también se une y de forma unánime ataca a la iglesia, la fe, los valores cristianos, ataca a la familia, el matrimonio, los valores de la fidelidad, del compromiso, de la honestidad. Y así como desde el principio de la iglesia había un mundo unánime en contra de la predicación del evangelio, hoy es lo mismo. Hay un mundo cegado cuyos valores morales son completamente antibíblicos, anticristianos, anticristo. Pero por eso también debe haber una iglesia que unánime predica la verdad de aquel que nos salvó, que unánime predica el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que unánime le da toda gloria y honra al único Dios, unánime levanta un clamor por nuestra ciudad, por cada nueva generación, por nuestros hijos, unánime se junta para adorar y exaltar su nombre, que unánime proclama su nombre con canciones y alabanzas, que unánimes predican su evangelio, porque cuando como iglesia nos levantamos unánimes, Dios pone palabras llenas de poder en nuestros labios y respalda nuestra predicación, porque unánimes sus hijos nos levantamos para poner el nombre de Jesús en alto en nuestra ciudad y en nuestra nación. Eso es nuestro deber como iglesia. El apóstol Pablo también usa esta palabra en su carta a los Romanos,
cuando dice en Romanos 15, 5 y 6, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón, otras traducciones dicen, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, unidos para darle la gloria a Él en medio de un mundo que le roba la gloria a Dios, unidos para proclamar que Cristo es Rey en medio de un mundo donde reina perversión, inmoralidad, unidos para proclamar paz en medio de un mundo atormentado por la guerra, unidos para proclamar libertad en medio de un mundo esclavo del temor, y que en medio de un mundo que desvalora lo que Dios valora, la iglesia se una para valorar los regalos de Dios, lo que Dios valora, la familia, el matrimonio, la generosidad, el amor al prójimo. Y la oración de Pablo para la iglesia, y al mismo tiempo mi oración como pastor para Nueva Vida, es que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios en este siglo XXI, que no le da la gloria a Él. Que unánimes valoremos los regalos de Dios, valoremos lo que Dios valora. Nuestra sociedad ha decidido sacar a Dios de sus vidas, pero nosotros como iglesia seamos los que hacen brillar su luz para que el mundo vea y crea que Jesús es el Señor. Sea una iglesia que está de acuerdo con eso, puede darle un aplauso al Señor y decir un fuerte amén. Somos los que vamos a levantar el nombre de Jesús. Y luego la palabra dice en Hechos 2, versículos 2 y 3, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga conmigo, cada uno. Cada uno. Sobre cada uno de ellos descendió el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve y hace su obra en medio de una iglesia que está unánime en su presencia, buscando con sed su rostro, buscando hacer su voluntad, buscando darle toda gloria y honra, Él pone en cada uno de nosotros, no solo en algunos, no solo en los líderes, no solo en los servidores o los que están al frente, sino que en cada uno de nosotros, cada uno nos capacita para predicar, para servir, para ser ejemplo en la sociedad, para ser testimonio vivo del poder de Dios, para ser embajadores del reino de los cielos. Cada uno recibió al Espíritu Santo, nos enseña la palabra. Y déjeme decirle esto, no te quedes atrás. Dios tiene algo para ti también. No trates de esconderte en la multitud. Dios tiene algo para ti. Dios conoce tu nombre. No trates de escapar de tu llamado porque Dios tiene algo para ti. No pienses que eres inferior o incapaz porque Dios tiene algo para ti. Donde quiera que estés sentado en esta sala hoy, donde quiera que estés sirviendo, si estás tratando de esconderte, Dios tiene algo para ti. Créelo hoy porque quiere hacer cosas grandes contigo, alrededor tuyo, en tu iglesia, y tú serás instrumento en sus manos para hacerlo. Solo tienes que creer. Entre los verdaderos discípulos de Jesús no hay espectadores. Solo hay obreros que trabajan en diferentes áreas. Quizá algunos más visibles que otros, pero no hay espectadores. Pero en mi ministerio no predico, pastor. Créame, predica con cada cosa que hace todos los días de su vida. Y quizá a veces su predicación no apunta hacia Jesús, pero asegúrese que en todo sea ejemplo de quién es Cristo, porque eso es ser su discípulo. Eso ocurrió en Pentecostés. Descendió el Espíritu y capacitó a cada uno de los discípulos para predicar su palabra. Y muchas veces se los digo a los diferentes líderes, a todos los equipos. Para mí la predicación en la iglesia Nueva Vida no empieza cuando yo subo aquí o el predicador sube aquí arriba. Para mí la predicación en la iglesia comienza desde el momento donde entran a la iglesia y el equipo de acogida los recibe con una sonrisa. Y después cuando los sugieres, lo reciben a usted. Y luego viene la alabanza y luego recién sube el predicador a poner palabras a todo lo que han visto desde su entrada a la iglesia. Por eso servimos. Nuestro servicio,
nuestra actitud, son nuestra predicación, porque como iglesia somos reflejo del amor de Dios. Servimos porque el Espíritu Santo nos anima a servir. Servimos porque el Espíritu Santo transformó nuestros corazones. Mostramos amor a los que entran aquí porque Dios los ama y pone también en nosotros ese amor por cada uno. Servimos porque el Espíritu Santo habla a través de cada uno de nosotros, así como lo hizo en Pentecostés. Eso no es algo que quedó atrás, no es algo que quedó en el olvido. El Señor sigue actuando. Eso es Pentecostés, el Espíritu Santo derramándose sobre su iglesia y transformándonos a su imagen cada día más. Para los judíos, Pentecostés era una fiesta de agradecimiento, porque Dios es bueno, porque Dios le había dado comida, les dio maná del cielo cuando estuvieron en el desierto, después de sacarlos de Egipto. Es la fiesta de cosecha. Y luego tomó un carácter jurídico que tiene que ver con la ley de Moisés. Así como Pascua era una fiesta de agradecimiento por la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel, por el éxodo, por haberlo sacado de Egipto, Pentecostés era el agradecimiento por la ley, que para los judíos era como el nuevo pan, el nuevo maná, porque Dios no solo libertó a Israel, sino que también les dio para comer y les dio leyes, una identidad para que puedan vivir juntos como pueblo. El fuego y el viento eran asociados con la recepción de la ley por Moisés. Cuando Moisés recibe la ley, también había viento y había fuego en el monte. Y aquí hay fuego y un viento recio, nos dice, porque el Espíritu Santo es la nueva ley marcada en los corazones de cada creyente. El Espíritu Santo se encarga de que cada creyente sea transformado y pueda encarnar a Cristo en su vida. Eso es Pentecostés. Y esto ocurre mientras la iglesia está unida, sedienta. En la unidad de su iglesia llega el viento y el fuego del Espíritu Santo. Un viento que da vida, que regenera, que transforma, que representa su presencia, su mover, su poder. Que se pueda decir eso de la iglesia Nueva Vida. Estábamos unidos en oración y de repente Dios se movió de forma milagrosa como nunca antes lo habíamos visto. Estábamos unidos en ayuno y de repente Dios abrió nuevas puertas en las que nunca habíamos pensado. Estábamos unidos en un mismo sentir, buscando su rostro, humillados ante Él, y de repente Dios nos mostró hacia dónde nos quería llevar, a qué dirección teníamos que ir. Estábamos unidos alabando y de repente el Espíritu Santo obró milagros, trajo libertad al cautivo, restauró vida, sanó enfermos, porque la iglesia estaba unida. En la unidad el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo obra. Hubo un antes y un después histórico el día de Pentecostés, cuando estaban unidos, unánimes, en un mismo espíritu. Y por fe podemos decir que vienen y seguirán viniendo cosas nuevas de parte de Dios para nueva vida, porque su iglesia está unida. Y todos podremos decir, de repente Dios volvió a moverse, volvió a tocar corazones y a llamarnos al ministerio. De repente hizo llamados nuevos para alguien que no sentía, no sabía, no pensaba que tenía un llamado. De repente Dios levantó nuevos líderes, nuevos predicadores, y Él nos preparó con un corazón como el suyo, porque Él trae multitudes que necesitan que un pueblo esté unido en un solo sentir para predicar su palabra y ser embajadores de Cristo. El Señor nos prepara para eso. Dios tiene algo para su iglesia, Dios tiene algo para ti, pero es en esa unidad que vamos a poder decir, de repente vino un estruendo como un viento recio. Y como les decía en este texto, podemos ver cómo el Espíritu Santo reposó en cada creyente individualmente. Dios tenía algo para cada uno de ellos. Y sabe, la Biblia y la cultura de la Biblia no es individualista, es más bien comunitaria. Se preocupa de la comunidad, de la identidad corporativa, tanto del pueblo de Israel, o la identidad corporativa, en el caso del Nuevo Testamento, de la iglesia. Pero también hay una dimensión individual, lo que Dios quiere hacer personalmente con cada uno de nosotros. Hay una dimensión de colectividad y una gran importancia en la iglesia como pueblo, como todos juntos ante Dios. Pero esa relación colectiva con Dios como iglesia surge de una relación personal, cada uno con Dios por medio del Espíritu Santo.
que mora en cada uno de nosotros individualmente, que reparte dones a cada uno según lo que Él dispone, que nos usa, que nos habla, que nos transforma, que nos guía, cada uno individualmente, pero con el objetivo de ser de bendición para la iglesia y para todos los que están cerca nuestro y escuchan su palabra a través de nuestros labios, con el objetivo de contribuir en el servicio y hacer avanzar el reino de Dios juntos. Somos individuos cuya vida es preciosa para Dios, pero en los planes de Dios, en su corazón, está la idea que seamos de bendición a otros, que seamos todos juntos su pueblo y un pueblo que brilla en un mundo de tinieblas, en un mundo lleno de amargura, de dolor, de sufrimiento, en un mundo lleno de inmoralidad. Los discípulos estaban en un mundo pecador al igual que nosotros. Pero Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando Dios se mueve para darle algo a cada uno, ese algo servirá para predicar su palabra en un mundo que necesita de Dios. Estaban una vez más unánimes esperando la promesa y el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno y hablaron en lengua, todos juntos, las manos a la obra, todos juntos predicaron, todos juntos en equipo, y el resultado fue que la gente dijo en Hechos 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ese fue el resultado del mover de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve, lo hace para responder a una necesidad de un pueblo que necesita conocerlo, de un pueblo que necesita ser restaurado y resucitado. Hay corazones muertos, hay huesos secos, vidas que ya no son vida. Cristo quiere darte vida abundante, Cristo quiere darte paz, Cristo quiere hacerte libre de todo lo que te oprime, de todo lo que te esclaviza. Y eso es lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y unos versículos antes, en Hechos 2:5, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Estaban ahí de todas las naciones, de todo el mundo, y Dios se movió para traer salvación, para traer avivamiento, para dar vida eterna a través de su iglesia. Y Jesús le dice a sus discípulos, recuerden, vayan a Jerusalén y esperen. Vayan a Jerusalén y, en otras palabras, no hagan absolutamente nada. Vayan y quédense ahí quietos. Y eso puede ser una consigna difícil para alguien hiperactivo, por ejemplo, que quiere siempre estar haciendo algo. Pero ¿cómo no tengo que hacer nada? Vayan y esperen. ¿Cómo así si hay tanto que hacer? Vayan y ¿qué? Y esperen. Qué extraño, ¿no? Ellos ya habían sido formados, ya tenían todo lo que necesitaban, tenían que ir a Jerusalén. ¿Por qué tenemos que esperar? Vayan y esperen. Ya tenemos el conocimiento, ya me preparaste, ya me diste un don, ya tengo un talento, ya puedo usar, yo puedo hacer cosas nuevas, ¿Por qué esperar? Vaya y espere. A veces el Señor nos manda a esperar y a veces no entendemos por qué. Y sabe, hay ciertas categorías de preguntas que no nos pertenecen, las respuestas les pertenecen al Señor. Podemos preguntarnos cosas como, ¿cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo debo avanzar? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Y con el objetivo de obedecer y hacer las cosas bien. Está bien. Y podemos preguntarnos también, ¿dónde tengo que ir? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su plan para mi vida? Pero cuando entramos en el ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo esperar? ¿Por qué no tengo lo que quiero ya? ¿Por qué Dios no responde como quiero? ¿Por qué Dios no se mueve como quiero? Entramos en un estado de cuestionar a Dios, cuestionar su sabiduría y sus decisiones. Y muchas veces el por qué no nos pertenece. Muchas veces no sabemos por qué hasta que somos obedientes y vemos nosotros mismos el resultado de nuestra obediencia y lo que Dios quería hacer con esas consignas que nos daba. Dios nos pide que confiemos en Él, que le creamos y que seamos obedientes. Y aquí podemos ver claramente por qué debían esperar. La predicación de los discípulos no podía ser más poderosa, no podía ser más eficaz que el día de Pentecostés. Era una de las 3 fiestas más importantes del judaísmo. Iban judíos de todo el mundo a Jerusalén, de diferentes regiones. Por eso dice de los confines de la tierra, de diferentes idiomas. Y se reunían en el templo para celebrar. Y en medio de ese ruido, en medio de esa mezcla de cultura, de diferentes trasfondos, en medio de esas fiestas, con personas hablando diferentes idiomas. Mientras el mundo estaba haciendo sus cosas, haciendo sus fiestas, sin esperar nada de parte de Dios.
Dios tenía un plan y se movió con poder, y en medio de ellos derramó su espíritu para que todos puedan escuchar y conocerlos, para que todos en su propio idioma puedan oír las buenas nuevas. Dios esperó que representantes de los confines de la tierra se reunieran en un solo lugar, y ahí mismo derramó su espíritu para que los apóstoles predicaran en idiomas que ni siquiera conocían. Señor, ¿por qué tengo que esperar? Solo espera y ahí verás. Espera y verás. Y creo que te va a gustar. Confiemos en el Señor. Dios los envió a esperar con un propósito. A veces Dios nos manda a esperar. A veces Dios nos manda que todavía no es el tiempo. Es que esperemos porque viene un momento oportuno para actuar, para abrir nuestras bocas, para predicar. Seamos obedientes y esperemos en Dios. Y Él actuará en su tiempo perfecto. Dios te tiene a ti plantado en un lugar ahora mismo con un propósito. Espera el momento oportuno para predicar su palabra. Espera el momento oportuno para decirle al mundo que hay un Dios que lo ama. Espera el momento oportuno para proclamar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Para eso estás plantado donde estás. En tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu lugar de estudios. Hoy, al igual que el día de Pentecostés, hay un mundo que necesita saber que Cristo murió y resucitó y que hay poder en su nombre para salvación de todo aquel que cree. Seamos instrumentos en las manos de Dios para llevar ese mensaje donde quiera que Dios nos envíe. Cuando hay que esperar, esperamos, y cuando hay que hablar, predicamos con poder y autoridad. Eso tenemos que ser como iglesia. Había un desorden, dice ahí. La gente de diferentes naciones, en medio de ese desorden, de ese caos, Dios derrama su espíritu. Había un caos por una fiesta, y en medio de ese caos, Dios desciende a traer un mensaje de paz, de amor, de reconciliación. Y mismo en medio del caos, la iglesia brilló. Y los versículos 6 a 8 de Hechos 2 dicen: al oír aquel bullicio, el bullicio de la iglesia, movida por el Espíritu, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Hay un bullicio del inicio, un bullicio que primero llama la atención, un bullicio que hace que la gente haga preguntas, que cause curiosidad en los que aún no conocen al Señor. Dios se las arregla para que su iglesia sea visible en el momento oportuno. Y ¿saben algo interesante? Es que este pasaje hace mención de que son galileos. Lucas tomó el tiempo y decidió poner ese detalle, que no son galileos. Los que estamos escuchando hablar son galileos, pero lo escuchamos en nuestro idioma. Y esta pregunta lleva una idea, una connotación que nosotros 2000 años más tarde fácilmente perdemos al leer el texto por no conocer las culturas, por no conocer el contexto cultural. El teólogo alemán Rainer Riesner escribe en su libro sobre la Galilea del primer siglo: los habitantes de Jerusalén consideraban Galilea como una zona subdesarrollada y peculiar, sobre todo por su dialecto. En otras palabras, hablaban raro. Eran extraños. Cuando abrían su boca se sentía y se sabía que no eran de ahí, que eran de Galilea. Su forma de hablar, su acento. Y creo que muchos aquí presentes saben lo que es hablar con un acento. ¿Estamos de acuerdo? No, claro que no. Y no solo porque hay varias formas de entenderlo entre nosotros mismos, diferentes latinos de diferentes lugares entendemos. Ese es un mexicano, ese es un colombiano, ese es un chileno. Me quedé en chileno porque es el acento que más me gusta. ¿Será porque soy chileno? No, todos los acentos son hermosos, los diferentes colores que el Señor ha puesto en nuestro mundo, pero acentos diferentes, colores diferentes. Pero no solo entre nosotros mismos los latinos, porque al escucharnos hablar nos identificamos, pero también en países que hablan otro idioma que el nuestro. Por ejemplo, aquí en Quebec, donde hablan francés y hay que hacer diferencia entre la E, la E, la E, la I, la U, la U. Y tantas otras más. Los galileos eran personas que hablaban raro para los habitantes de Jerusalén. No conocían la diferencia entre la E, la E, la E. No conocían la diferencia de acento entre las palabras. ¿Que no son galileos estos?, preguntan. ¿Cómo es que pareciera que saben algo? ¿Cómo es que pareciera que están hablando en otro idioma? Y creo que todos los que han inmigrado
quizás han enfrentado este tipo de comentario y de prejuicio. Y creo que muchos, si no quizás todos los que están aquí presentes, han vivido y sentido esto de que el hecho de saber que al momento que abres tu boca, la gente sabe que no eres de aquí. Al momento de oír tu acento, la gente puede hacerse ideas falsas de quién eres, ideas falsas hasta de tu nivel de educación o del tipo de trabajo que ejerces. Esa sensación de ser descalificado no por tus aptitudes o por tu conocimiento o por tu capacidad de hacer las cosas, pero simplemente por tu acento, porque eres un inmigrante, alguien de otro país. Retomando los términos de nuestro texto, porque somos unos galileos, que no son de Galilea. Pero una vez más, Dios aquí nos muestra, cuando te sientas abatido, cuando te sientas inferior a los demás, incapaz de hacer las cosas por no conocer el idioma, por venir de otro país, por no tener los mismos estudios, recuerda que para Dios no hay límites, para Dios no hay nada imposible, no hay nada que lo pueda detener y por consecuencia no hay nada que pueda detener su mano poderosa sobre tu vida, su bendición sobre tu vida. Nada puede impedir que sus planes se cumplan en ti, seas quien seas, si hables el idioma que hables. Humíllate ante Dios y confía en Él, y Él es quien te guiará y te sustentará en todo tiempo. Dios te levantará y te usará como un instrumento en sus manos para su gloria, porque no depende de nosotros ni de nuestra fuerza, no de lo que somos capaces de hacer, depende solamente de Él y todo lo que Él puede hacer a través de nosotros en medio nuestro. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Que nadie te haga pensar que no eres nada o que no tienes valor, porque eres hijo de Dios. Dile a tu vecino, soy hijo del rey. Y usted respóndale, yo también, hermano. Que no son galileos, sí lo son. Pero son galileos llenos del Espíritu Santo. Que no son latinos, sí lo son. Y no solo con la mejor música, la mejor comida. Son latinos llenos del Espíritu Santo, guiados por Dios, sensibles a su voz, destinados a hacer brillar la luz de Jesús. Eso es lo que somos. Hechos 2:2-14 después dice, desconcertados y perplejos, se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Inmediatamente Pedro predica y explica lo que ocurre. Siempre habrán dos reacciones cuando el mundo es testigo del mover de Dios. Habrán algunos curiosos que van a querer saber qué es lo que está ocurriendo y con sinceridad querrán conocer a Dios. Y habrán otros que se van a burlar y cerrarán su corazón. Primero hay un bullicio que toda la iglesia unida hace y eso provoca la reacción de la gente y luego se defiende el evangelio, se expone la palabra y se predica. Pedro argumenta y defiende la obra del Espíritu Santo, defiende el mover milagroso que acaba de ocurrir. Él les dice, no están borrachos, no están locos, no están llenos de vino, están llenos del Espíritu Santo y Dios acaba de actuar en medio nuestro. Cuando Dios se mueve, el mundo no entiende y no sabe cómo reaccionar. Por eso es nuestro llamado, predicarles y explicarles que Dios los está llamando. Y algunos preguntarán, pero ¿dónde están esos milagros que nos cuenta la Biblia? ¿Dónde están los milagros que el Espíritu Santo obraba a través de los apóstoles? La gente se agrupaba para tratar de tocar a Pedro, para que al menos su sombra pasara por donde estaban ellos. ¿Dónde están esas obras milagrosas tan increíbles que Dios ya no quiere hacer milagros hoy en día? Y creo que eso es la pregunta equivocada. Primeramente, porque hay milagros, pero no siempre son públicos y no siempre son como pensamos. Esta sala está llena de milagros. Gente que luchó por llegar aquí. Gente que confió en Dios y Él cambió toda derrota en victoria. Gente que confió en Dios y Él cambió maldición por bendición. Gente que creyó y Dios respaldó. Y segundo, porque la pregunta correcta no es ¿dónde están los milagros? La pregunta correcta es un poco más dura, pero es más bien ¿dónde están los hombres y mujeres con el carácter de Pedro?
capaces de lanzarse al agua cuando Cristo los llama. Pero Pedro es un Dios, pero para llegar ahí tuvo que confiar primero y tuvo que lanzarse al agua. Tuvo que tener ese carácter, capaz de ir hacia el agua, capaz de ir a lo desconocido, confiando en el Señor. ¿Dónde están los apasionados como Pablo, que llevó el evangelio a los gentiles, que cambió radicalmente al encontrarse con Jesús y dejó todo a un lado, toda herencia cultural, religiosa, familiar, por seguir y predicar a Cristo? ¿Dónde están los que dicen como Pablo en Filipenses 3:8, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor? Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Dónde están los comprometidos como Esteban, que lleno del Espíritu Santo dio su vida por el Evangelio y le pidió a Dios que no tome en cuenta, que perdone el pecado de los que lo estaban asesinando? ¿Dónde está la humildad y la ternura del apóstol Pablo, cuya vida cambió al encontrarse con Cristo? Que Cristo los llamó, él y su hermano, los hijos del trueno. Otras traducciones dicen los hijos de la ira. Podemos imaginarnos un poco su temperamento, su forma de ser. Pero eso cambió radicalmente y lo podemos ver en sus textos, su ternura, su amor. Y algunos aquí en esta misma sala son culpables de ciertas actitudes que no van conforme a la humildad que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Algunos quizás hoy mismo se enojaron por cosas insignificantes que tocaron su orgullo. No, pero a mí nadie me toca, a mí nadie me hace nada. Yo me defiendo. Yo soy, ¿cómo dicen en Chile? En Chile yo soy choro. Yo no sé cómo dirán en los diferentes países. Choro es otra cosa, espero que no sea tan feo. Bueno, yo no me dejo. Imagínense el resto. Entonces, ellos eran así, pero después se forma una ternura en el carácter de Juan. Y hoy mismo, personas que se enojaron porque alguien tocó su orgullo, porque alguien, quizás ellos se sintieron ofendidos, algunos a lo mejor hasta se enojaron aquí mismo, en esta misma sala con los sugieres cuando le dijeron dónde sentarse. Algunos quizás ni siquiera se sentaron donde le indicaron. No levante la mano, no quiero. Sabiendo que ellos lo hacen por servir, por su seguridad. Algunos son culpables de falta de humildad y de falta de carácter. Tener carácter no es ser enojón. Y a veces cometemos el error de pensar que la persona está enojada, tiene un carácter fuerte. Eso es lo contrario para mí, carácter débil, porque no controla sus emociones. Carácter fuerte es aquel que tiene dominio sobre sí mismo, dominio sobre sus emociones, controla sus misiones. Aprendamos a tener ese verdadero carácter fuerte y esa humildad para tratar a los demás y recibir instrucción. Aprendamos a tener compromiso como Esteban por la obra. A veces nos sentimos bien comprometidos. No, pero si yo soy comprometido, yo a veces llego al servicio incluso y a veces hasta oro. Algunos son culpables de ni siquiera ser capaces de llegar a la hora al servicio y tratamos de excusarnos diciendo, sí, pero es que eso es un problema muy latino. Los latinos somos así. ¿Para qué nos dicen que es a las 6:30? Si saben que vamos a llegar a las 7. Tenemos que hasta mentir a veces en los matrimonios. No, si a las 2, hermanos, empieza a la 1 el matrimonio, pero sabemos que van a llegar tarde. Problema muy latino. Yo creo que es un problema del corazón. Un problema de compromiso. El problema de pensar que no es importante llegar temprano a la iglesia. Que lo que interesa es la prédica, no tanto la alabanza. Es un problema pensar que la alabanza es para pasar tiempo mientras llegan los que se atrasaron. La alabanza no es música ambiental mientras llega la prédica. No es relleno. La alabanza es honrar a nuestro Señor con nuestros labios. La alabanza es hacernos conscientes de su presencia en medio nuestro. La alabanza es levantar nuestras voces en agradecimiento. Llegar temprano a la iglesia antes mismo de que comience el servicio para estar en medio de la alabanza. Es respetar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Llegar tarde es síntoma de falta de compromiso y falta de amor por Dios. Pero aprendamos a ser realmente apasionados, reverentes, respetuosos y comprometidos con el Señor. Y finalmente, aprendamos a tener corazones apasionados como Pablo y el resto de los apóstoles, que predicaron el Evangelio hasta en los confines de la tierra, porque así
Dios se moverá en medio nuestro, en respaldo cuando nosotros prediquemos, en respaldo a un pueblo fiel que predica su palabra. Y la Biblia luego nos dice en Hechos 2, 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade cuando hay un pueblo con un corazón humilde, amoroso, apasionado y comprometido. El libro de los Hechos quedó escrito para ser nuestro ejemplo de cómo ser iglesia. El Señor añadía a la iglesia, dice, hay una parte del trabajo que es nuestra: predicar, evangelizar, invitar, llenar este lugar de personas que necesitan encontrarse con el Señor, amarlos, ayudarlos, representar a Dios frente a ellos. Y luego hay un trabajo que es parte del Espíritu Santo. Él es quien lo hace: añadir a los que han de ser salvos, tocar los corazones cuando los invitamos para escuchar su palabra, transformar sus vidas, trayendo convencimiento de pecado, mostrándoles que hay algo mejor para ellos en su presencia, en sus planes. En medio nuestro Dios se mueve, sanando, restaurando. Traigámoslos a su presencia y Él se encargará del resto. Y hoy quiero lanzarle un desafío, porque en cada uno de ustedes Dios ha depositado algo especial. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de predicar, de mostrarle a la gente lo mucho que Dios los ama, lo mucho que ha hecho en tu vida y lo mucho que Dios puede hacer también en la vida de cada uno, de cada persona aquí presente. Tiene la capacidad de decirle a alguien cuánto Cristo lo ama. Y cuán hermoso es ser llamado hijo de Dios. Cuán hermoso es pertenecer a la familia de la fe, pertenecer a su hermosa iglesia, ser parte de los que dicen: yo antes vivía sin esperanza y sin fe, pero ahora soy hijo de Dios. Yo no sé y no lo entiendo todo, lo único que sé es que Dios transformó mi corazón. Yo antes vivía con temores, ahora Dios ha puesto paz en mi corazón. Yo antes vivía día y noche con dependencias, ahora Dios me ha dado libertad. Yo antes estaba perdido y en la oscuridad, pero ahora veo la luz, y esa luz es Cristo Jesús. Hermanos, no se queden callados frente a la verdad del Evangelio. Compártanla. Y hoy los desafíos: estamos siendo testigos de lo nuevo de Dios para nuestra iglesia, para esta provincia. Cosas que nunca antes se habían visto. Iglesias de más de 1,000 personas en Quebec, en Montreal, aquí en Longueuil, en La Prairie, cosas que quizás no todos ustedes lo saben, pero los que han vivido aquí durante años y que han sido pastores durante años saben que se está viviendo algo sobrenatural de parte de Dios para esta provincia. Seamos parte de lo sobrenatural de Dios para lo que Él está haciendo hoy. Y hoy los desafíos, estamos siendo testigos de eso. Y nuestra iglesia es parte de todo aquello. Que nadie se quede fuera. El próximo sábado declaramos por fe un sábado de cosecha, un sábado donde muchos vendrán y entregarán su vida a Cristo, donde muchos vendrán y serán libres, muchos vendrán y serán hechos hijos de Dios. Venga el próximo sábado con un amigo, con un familiar, con un vecino. Quizás hay alguien que Dios ya te puso en tu mente, en tu corazón. Quizás cuando dije estas palabras ya tenías a alguien en mente. Ahora es el tiempo de atreverte, invitarlo, hablarle del Señor. Ahora es tiempo. No pierdas la oportunidad que Dios te da de predicar. No pierdas la oportunidad de ser un instrumento en sus manos. No le quites la bendición a esa persona de conocer de Dios. Seamos esa iglesia poderosa que predica, que cuando abre sus labios el enemigo tiembla, porque hablamos con la autoridad que Dios nos da, porque le arrebatamos al enemigo los que han de ser salvos. La Biblia dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Seamos perseverantes. A veces tenemos muchas razones de no perseverar, de no compartir, de no orar, de no invitar a alguien a la iglesia, pero tenemos muchas más razones para obedecer, para confiar, para predicar y para dejar que el Espíritu Santo nos use. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que renueve nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras fuerzas. Que su viento recio venga sobre nosotros y produzca una transformación, renuevo en nuestros corazones, renuevo en nuestro amor por Él, en nuestra pasión por la obra, por su iglesia, por la predicación del Evangelio. Renuevo en nuestras fuerzas para servirles, en nuestra compasión
por los necesitados. Pidámosle al Espíritu Santo que quite toda indiferencia que pueda existir, toda insensibilidad que pueda cegar nuestros ojos, que pueda ver en nuestro corazón y que pueda compartir su corazón con el nuestro. Y solo así podremos comprender lo mucho que Él nos ama y lo mucho que Él busca al perdido, lo mucho que anhela que nos dejemos usar como instrumentos en sus manos. Y este es tu desafío esta semana. No vengas solo. Próximo sábado busca la forma de traer a alguien que no conoce al Señor, o alguien que se ha alejado de Dios, que no va a ninguna iglesia. El Señor quiere alcanzar a esas personas. El reino de Dios avanza cuando alguien nuevo le entrega su vida a Cristo, cuando alguien que se había alejado vuelve a Cristo. Que ese sea nuestro clamor, que esa sea nuestra oración. El Señor añade, dice la Biblia, a los que han de ser salvos. Señor, usa tu iglesia para hacer brillar la luz de Jesús. Usa tu iglesia para predicar tu palabra. Pon en cada uno de nosotros sensibilidad por cada persona que está lejos de ti. Pon en nosotros sensibilidad y un profundo deseo de ser embajadores tuyos en todo lugar. Que esa sea nuestra oración. Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo hoy. Y que se pueda escuchar un clamor en toda esta sala. Todos conocen a alguien que necesita conocer al Señor. Todos conocen a alguien que se ha alejado, que necesita volver a los pies de Cristo. Familiares, amigos, hijos, padres, vecinos. Clama a Dios, clama por sus vidas, clama al Espíritu Santo que pueda tocar sus corazones, que se escuche en toda esta sala. Los hijos de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, clamando por esos miles y millones que necesitan conocer al Señor. Si tú tienes nombres en tu mente ahora que el Señor ha puesto en tu corazón, alza tu voz y clama por ellos. Ora a Dios, pidiéndole que te dé sabiduría, que te dé las palabras, que te des esa valentía de hablarles. Levanta tu voz ahora mismo donde estás. Y si tú estás en una iglesia por primera vez hoy y quieres entregarle tu vida a Jesús, a ese Dios que te ama, quieres ser parte de la familia, ser hecho hijo de Dios, hoy puedes hacerlo. Si quieres reconciliarte con Dios porque te has alejado, hazlo hoy. Vamos a orar todos juntos y hoy es tu oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, de decirle que lo quieres seguir, que quieres ser un instrumento en sus manos. Si quieres orar con nosotros, te voy a invitar a repetir esta oración conmigo para entregarle tu vida a Cristo, esta oración que será tu confesión de fe. Y toda la iglesia la vamos a decir juntos, acompañando a los que quizás están orando por primera vez. Repitan conmigo, digan: Señor Jesús, hoy he decidido seguirte. Hoy he decidido dejar el pasado atrás. Hoy quiero ser hecho una nueva criatura. Confesarte como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, hoy he decidido creer en ti. Creer que moriste en una cruz por mí, pero venciste la muerte. Resucitaste al tercer día. Me hiciste libre. Me sanaste. Me salvaste. Me diste autoridad para ser hecho hijo de Dios. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Guía mis pasos y cuida mi corazón. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo Jesús para salvarme. Gracias por enviar al Espíritu Santo para guiarme. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Y a partir de hoy te seguiré y seré un testimonio vivo que hay un Dios todopoderoso que sigue transformando vidas. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia es un fuerte amén y le da un aplauso a nuestro Señor.